Europa en las carreteras secundarias de España, donde los faros apenas cortan la niebla y los árboles proyectan sombras que parecen moverse solas. Los conductores susurran sobre la chica de la curva Ane. Es una figura etérea, una joven de vestido blanco con el rostro pálido y los ojos vacíos, que aparece al borde del camino en las noches más oscuras. Pide que la lleven, con una voz que suena como un eco lejano, y aquellos que la recogen nunca vuelven a ser los mismos. Era una medianoche de otoño en 1998, en la carretera CM3201, cerca de Cuenca. Javier, un camionero de 45 años con años de experiencia en rutas nocturnas, conducía su viejo camión por un tramo sinuoso flanqueado por pinares. La radio emitía estática y el cansancio le pesaba en los párpados. Fue entonces cuando la vio en una figura blanca al borde de la carretera, con el brazo extendido, como pidiendo ayuda. Su vestido ondeaba, aunque no había viento, y su cabello largo cubría parcialmente su rostro. Javier, aunque supersticioso, no podía dejar a una chica sola en un lugar tan aislado. Redujo la velocidad y abrió la puerta del copiloto. ¿Estás bien? Sube. Te llevo al próximo pueblo, dijo, tratando de sonar calmado. La joven no respondió, pero subió al camión, con un movimiento lento, casi flotante. Olía a algo extraño, como flores marchitas o tierra húmeda. Javier intentó entablar conversación, preguntándole su nombre o qué hacía allí, pero ella solo miraba al frente, con las manos cruzadas sobre el regazo. Sus ojos, cuando los vio de reojo, eran oscuros, como pozos sin fondo. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero lo atribuyó al frío de la noche. ¿A dónde vas?, insistió Javier, más para romper el silencio que por curiosidad. Ella giró la cabeza lentamente y, con una voz que parecía venir de todas partes, susurró a la curva. Antes de que Javier pudiera preguntar qué significaba, el camión entró en una curva cerrada. La joven desapareció. No hubo sonido ni movimiento. Simplemente, el asiento del copiloto estaba vacío. El volante se sintió pesado, como si una fuerza invisible lo empujara, y Javier tuvo que luchar para no salirse del camino. Logró detener el camión en el arcén, con el corazón latiendo desbocado. El aire dentro de la cabina estaba helado, y su aliento formaba nubes blancas, a pesar de que el calentador estaba encendido. Temblando, Javier revisó el asiento donde ella había estado. No había nada, ni una marca, ni un rastro, excepto un leve olor a flores muertas que no se disipaba. Encendió un cigarrillo con manos temblorosas y siguió conduciendo hasta el amanecer, incapaz de detenerse en la oscuridad. Cuando llegó a una gasolinera, le contó la historia al encargado, un hombre mayoere que no pareció sorprendido. Es la chica de la curva, dijo, encendiendo su propio cigarrillo. Aparece en esa carretera desde hace décadas. Dicen que murió en un accidente en esa misma curva. En los años 60 no hace daño, pero te deja algo, un frío que no se va. Javier intentó reírse, pero no pudo. Durante los días siguientes, no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la joven, sus ojos vacíos, mirándolo fijamente. El frío que sintió en el camión parecía haberse instalado en su cuerpo, un escalofrío que no lo abandonaba ni bajo el sol del mediodía. Empezó a evitar conducir de noche, algo que nunca había hecho en sus 20 años como camionero, pero incluso de día sentía su presencia. A veces, al mirar por el retrovisor, juraba ver una figura blanca al borde del camino, aunque desaparecía cuando giraba la cabeza. Los rumores sobre la chica de la curva se extendieron entre los camioneros y viajeros de la región. Algunos decían que era un espíritu atrapado, buscando redención por una vida rota. Otros creían que era una advertencia, un recordatorio de los peligros de las carreteras solitarias. Javier, sin embargo, no hablaba mucho al respecto. Cambio de ruta. Evitando la CM3201,
pero el frío nunca lo dejó. En las noches más silenciosas, cuando el viento soplaba entre los pinos, juraba escuchar una voz susurrando a la curva. Un año después, Javier dejó de conducir por completo. Se mudó a un pueblo pequeño, lejos de cualquier carretera secundaria, y nunca volvió a hablar de aquella noche. Pero los que lo conocían decían que algo en él había cambiado, como si una parte de su alma se hubiera quedado en esa curva. En la CM3201, los conductores siguen viendo, de vez en cuando, a una joven de vestido blanco al borde del camino. Y los que se atreven a recogerla nunca olvidan el frío que los persigue, un frío que no explica la ciencia, un frío que lleva el peso de lo desconocido.